Aquí comienza Días de Conversación Prime. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gusto de saludarles. Bienvenidos día jueves a nuestros días de conversación junto a Espacio Claustro. Hoy la Javi va a estar hoy día, contador, en Espacio Claustro. Así que de aquí me voy para allá. Total, ando con camisa ad hoc para fiesta. Eduardo Cordejo, qué agrado saludarle día jueves. Nos adelantamos, mañana es festivo. Mañana va a andar el mundo todavía creyendo que hay surf en Pichilemu, pero gusto saludarlo, diputado. Muchas gracias, estimado Jaime. Un gusto, como siempre, estar junto a ti aquí en tu programa. Diputado, vamos a conversar de lo más reciente para después ya entrar en un tema más profundo. Anoche se celebró en San Fernando una celebración, aunque sea realmente, creo que muy merecida, a los dirigentes sociales y vecinales. Y creo que se había postergado por temas de tiempo y situaciones anormales del invierno. Se celebró ayer. ¿Cómo estuvo aquello? Así es. En primer lugar, yo quiero agradecer la invitación que nos extendió el alcalde Pablo Silva junto al Consejo Municipal para participar de esta muy importante ceremonia. Creo que celebrar a los dirigentes y a las dirigentas, cierto, vecinales, sociales, de tan diversas instituciones y organizaciones que son parte de la sociedad civil organizada y que sin duda alguna le dan vida al quehacer en las distintas comunas de nuestro país, son parte estructurante de nuestra sociedad, así es que yo quiero transmitir ese agradecimiento por la invitación. Y fue una noche muy especial, yo lo debo reconocer. Me llevé una muy grata sorpresa en la actividad porque fuimos presentadas cada una de las autoridades que allí asistimos, y yo aquí en San Fernando indudablemente tengo una conexión hace muchos años con muchas dirigentes, una relación que se ha ido construyendo en base al cariño y la confianza, principalmente por trabajo. Uno indudablemente que en el tiempo va estrechando esos lazos de amistad y además, cierto, esa oportunidad de reencontrarse con muchos de ellos. Insisto, me llevé una muy grata sorpresa porque el aplauso no me lo esperaba. De verdad que me dio una sensación muy especial. Me pidieron también que subiera al escenario, que pudiera dirigir algunas palabras, pero yo quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer el cariño y la confianza de las dirigentes, de los dirigentes en el trabajo que hemos venido desarrollando en conjunto hace muchos años. Yo he entendido perfectamente que en los distintos cargos que me ha tocado enfrentar, la responsabilidad de poner al servicio de la ciudadanía todo el esfuerzo, el trabajo, el empeño que hay detrás de la tarea que a mí hoy también me toca realizar, de alguna manera también ha ido quedando plasmado en este tipo de reconocimientos. Así que mi cariño incondicional, mi abrazo y mi reconocimiento a una labor, yo lo dije anoche en mi intervención, que te sacan la cresta, dije. Sí, dije que se sacan la cresta en buen chileno trabajando, pero además es un cargo bien ingrato. Sí. Primero porque no reciben ningún tipo de remuneración, ¿cierto? Y ellos son la primera línea de contención de las necesidades que tienen los vecinos y vecinas de las instituciones que ellos conducen. Así es que vaya para ellos nuevamente mi cariño y mi reconocimiento, y felicitaciones también al equipo municipal, estimado Jaime, por la muy linda actividad. Yo recogí muchas opiniones anoche de los dirigentes, estaban muy contentos porque hubo especial preocupación en aquellos detalles que a ellos los hicieron sentir especialmente considerados y atendidos. Se mejoraron los detalles que hubo en la celebración del adulto mayor. Claro, hubieron algunos detalles, es que siempre los hay. Siempre los hay, pero indudablemente que cuando hay voluntad, cuando hay ganas, cuando hay deseo, se nota inmediatamente, porque había muy bonitos detalles que hicieron de la actividad, más allá de la ornamentación. ¿Sí?
era la sensación ambiente que había al interior del recinto. Había una sensación de interés real por la actividad. Y las energías absolutamente positivas, el ánimo de todos los dirigentes. Los astros y los planetas se alinearon todos. Así que yo creo que ahí hay una muy buena nota, ¿cierto?, para esta actividad que organizó el alcalde Pablo Silva con su equipo municipal para reconocer a nuestras dirigentes y dirigentes. Ya, vamos a ir rápidamente porque siempre nos quedamos colgados nosotros. Siempre nos vamos, porque viene un tema bastante largo que analizar. Hospital de San Fernando. Estamos escuchando muchas, reapareciendo algunas personas con este tema del hospital, con supuestamente buenas noticias, pero no vamos a tener buenas noticias hasta que no exista una glosa en el presupuesto del Ministerio de Salud que asigne recursos para la construcción o los proyectos de construcción del Hospital de San Fernando, más allá de que podamos avanzar con un terreno que el gobernador se comprometió a tenerlo y que parece no solo depende del gobernador. Yo creo que siempre en este tipo de necesidades tan importantes que están vinculadas, ¿cierto?, a la infraestructura hospitalaria, a la infraestructura en salud en general, que particularmente aquí en San Fernando es muy deficitaria. Se están llevando adelante las obras para construir un nuevo CEFAM que de alguna manera va a descomprimir, ¿cierto?, hoy día la saturación que tienen los recintos existentes. Perdón, es que todavía la gente no entiende la función real del CEFAM. Todavía creen que solo la urgencia del hospital es la que te ayuda. No. Que diga la gente, tienen una función muy especial, claro, los CEFAM. Los SARC. Pertenecen a la red de asistencia de salud primaria, ¿cierto? Allí es donde se producen los distintos controles, chequeos médicos. Allí todas las personas que tienen enfermedades crónicas llevan todo su historial, llevan todos los procesos, ¿cierto?, de atención, de medicación, etcétera, etcétera. Entonces cumplen un rol muy, muy especial y se descomprime indudablemente lo que además hoy día es una realidad y nos ocurre con el Hospital de San Fernando, donde tenemos problemas importantes de gestión y además la infraestructura está absolutamente colapsada y es obsoleta. Data de muchos años atrás, se están haciendo algunos esfuerzos por hacer algunas mejoras, pero eso ha tardado más de lo que todos quisiéramos. Y efectivamente, cuando uno pudiera pensar en la construcción de un nuevo hospital para San Fernando desde el punto de vista técnico-financiero, mientras en la glosa presupuestaria, ¿cierto?, que le corresponde a la partida del Ministerio de Educación en el presupuesto de la Nación, perdón, de Salud, ya vamos a ir con Educación, que Educación tiene tomada la agenda también. Del Ministerio de Salud, ¿cierto? Efectivamente uno no va a poder decir, ya, está la plata para construir el hospital, pero aquí esto tiene distintas etapas y así hay que entenderlo. Y lo primero que tiene que ocurrir, porque hasta hace un par de semanas atrás no teníamos ni un solo antecedente con respecto al compromiso que tenían autoridades regionales para poder comprar el terreno en San Fernando que cumpliera con los requisitos para la construcción de esa infraestructura. Y en la reunión que yo le requería al gobernador regional, que era una de las autoridades que estaba comprometida también a avanzar en esto, ya habíamos avanzado en 2 años, la preocupación creciente de tener esa sensación de que nuevamente no seguimos avanzando en nada. En esa reunión, junto al delegado regional presidencial, que convocamos también a esa reunión, y también el director regional del Servicio de Salud, O'Higgins, analizamos una situación que nos tenía a todos bien confundidos. ¿En qué estamos con la compra del terreno? Para dar el primer paso, ¿cierto? Porque la glosa del Ministerio de Salud no va a existir mientras no haya terreno. Claro. Sí, es una cosa lleva a la otra. Que le haga el hospital. Exactamente. Y concretamente yo debo asumir que ahí hubo un tirón de oreja a las autoridades, porque no puede ocurrir que en 2 años nos hayamos demorado en consultarle a todos los servicios públicos de nuestra región si aquí en San Fernando tenían algún terreno fiscal disponible. Claro. Ya 2 años es demasiado. Pero eso está zanjado porque no hay terrenos fiscales disponibles. Yo no quiero de alguna manera seguir siendo más incisivo, siendo más catero, más peleador, pero insisto que es inentendible 2 años para darnos cuenta de algo que es bien evidente aquí en San Fernando. Entonces, la siguiente etapa, consulta pública a privados que tuvieran terreno disponible, y en este momento sobre la mesa hay 2 terrenos que están disponibles por parte de privados. Están en este minuto en proceso de análisis de esos terrenos
Y la próxima semana, el día jueves 2 de noviembre, vamos junto al alcalde de San Fernando a reunirnos con el gobernador regional, delegado regional presidencial, además con el director regional del Servicio de Salud O'Higgins, y le sumamos una cuarta autoridad, Seremi de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Desarrollo Social es donde se hace la evaluación técnica y económica de los proyectos de inversión. Y obviamente el Hospital San Fernando es uno de ellos y es tremendamente importante. ¿Por qué nos juntamos todos? Porque va a haber definición con respecto al tema del terreno, que se va a incorporar al análisis también, ¿cierto? Para poder llevar adelante su compra. Y además se genera en esa reunión el calendario y el cronograma de las actividades y de las distintas etapas, con plazos y con responsables de que podamos tener la compra del terreno, el diseño, ¿cierto? Y también la proyección del plazo para poder, ¿cierto?, tener todos los antecedentes que permitan llevar a proceso de licitación y financiamiento y licitación del Hospital de San Fernando. Ojalá que eso pueda estar en el radio urbano, que pueda estar incluido en el plano regulador, que es un grave problema que, por ejemplo, tiene hoy día el Hospital de San Vicente, que no está en el plano regulador. Así es. Y que ha ido demasiado lento porque incluyeron, mire, en esa modificación, la construcción de un edificio que está en la plaza, no está donde... O sea, hay que hacer una modificación exclusiva, se hace porque es más rápido. La sincronía y el ordenamiento en los territorios, ¿cierto? Sobre todo en las zonas urbanas, tremendamente importante, y ahí hay una responsabilidad directa de las autoridades locales. Las autoridades locales, cuando son visionarias, ¿cierto?, cuando proyectan sus ciudades hacia el futuro, tienen que tener permanentemente presente que cuando se van a llevar adelante procesos, por ejemplo, de modificaciones de planos reguladores, tiene que indudablemente, a partir también del trabajo con los expertos, ¿cierto?, tiene que estar allí considerado esa característica que cada una de las ciudades tiene, que tiene que ver con su expansión. Y allí, ¿cierto?, el poder determinar dónde va a estar la infraestructura de los distintos servicios que son los colaboradores directos de ese proceso de expansión y de desarrollo y de proyección de las ciudades. De eso vamos a conversar más en otro programa, de concatenar los proyectos. Así que es. Si el hospital va a estar acá, que vaya junto a otro proyecto que pueda haber ahí y que se desarrollen en forma conjunta. Pero eso lo vamos a conversar después porque a usted se le salió educación. Oiga, el tema de educación en nuestro país es grave. Hay más de, según la cifra, 53.000 alumnos que no han vuelto y que no ha sido preocupación del gobierno, que no han vuelto a clase. Un gobierno cuya bandera de lucha o nave de combate emblemática era la educación. Ellos lucharon en las calles con este movimiento pingüino en los secundarios, en la universidad, principalmente en Santiago, para mejorar la calidad de educación. Durante el gobierno de Michelle Bachelet se crearon las SLEP, los Servicios Locales de Educación Pública, que han sido el talón de Aquiles de la desmunicipalización. ¿Quiénes lo formaron? La ministra del Piano, el ministro Eizaguirre, que también fue ministro de Educación, la señorita Martínez, que hoy día es la jefe de presupuesto, directora de presupuesto, el señor Crispi, asesor del segundo piso, jefe de asesores, ¿cierto? Jefe de asesores, y el señor Cataldo, actual ministro de Educación. Ellos crearon este tema, pero lo crearon en forma tan deficiente que en ninguna parte ha funcionado, lamentablemente. Sí, lo más complejo es que ninguno de ellos se hace cargo exactamente de haber llevado un proceso que principalmente desde el punto de vista hoy día legislativo y normativo es un desastre total. El tema educacional esta semana ha tomado revuelo noticioso, pero yo les puedo decir que nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Educación, intentando trabajar con el Ministerio de Educación desde el año pasado. La primera sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, del cual yo soy miembro titular, asiste el exministro Marco Ávila. Y en mi primera intervención, está grabado, y en mi primera intervención, lo primero que yo le pido al ministro, necesitamos suspender la instalación de los SLEP en nuestro país. De los 11 que tenemos funcionando en este minuto, representan un problema crítico para
aquellos establecimientos educacionales que están administrados antes por el sistema municipal, de manera directa a través de los DAEM, de los DEM o de las corporaciones, hoy día administrados por los servicios locales de educación pública, tienen problemas graves de gestión administrativa, jurídica y financiera. Conociendo la realidad nuestra, claro, aquí del SLEP Colchagua, cuya gestión tiene problemas graves, gravísimos, y además de eso, graves desde el punto de vista de la gestión administrativa, jurídica y financiera, hoy día uno puede advertir que no hay capacidad para evitar, por ejemplo, las prácticas antisindicales, la persecución en contra de funcionarios, y de hecho esto ha determinado, y esto es una premisa que voy a compartir con ustedes, ¿cierto?, que con los antecedentes que hemos tenido a la vista, hemos colaborado directamente para llevar adelante un proceso que hoy día determina que la Fiscalía Regional tiene todos los antecedentes y que dicen relación con eventual malversación de fondos públicos. En el SLEP Colchagua. En lo que nosotros esperábamos ya no iba a suceder más. Bueno, yo espero que los procesos administrativos que se están llevando adelante, que son sumarios, que en este minuto tienen suspendido, ¿cierto?, al director ejecutivo titular, y además los antecedentes que se han entregado a la Fiscalía, también se pueda hacer parte el Consejo de Defensa del Estado. En este proceso, y que permita efectivamente determinar las responsabilidades de las irregularidades que se han ido cometiendo en la administración del SLEP Colchagua. ¿Podrá el presidente del Consejo de Defensa del Estado, que es sanfernandino, tenerle un cariñito a su ciudad y hacerle un cariñito a la gente de su ciudad y apresurar esos procedimientos para que ellos puedan intervenir? Creo que sería muy importante, porque el primer beneficio lo van a recibir directamente los niños, los docentes y los asistentes de la educación, que no cuentan con las mínimas condiciones para poder llevar adelante esos procesos formativos al que están enfrentados esos niños y los adolescentes también que están en la enseñanza media. Cuando pensábamos que esto iba a cambiar, que a través de la SLEP se solucionaba todo, la gran dificultad ha sido su gestión, porque además los establecimientos educacionales no reciben las reparaciones, no reciben muchas veces lo más mínimo para higiene, que en oportunidades anteriores se los proporcionaban las municipalidades, a través de la municipalidad directamente o de las corporaciones, con traspasos de fondos que hacía la municipalidad, en el caso de San Fernando. Chimbarongo se resistió mucho a ingresar y parece que tenían razón. Así es. Por todos conocido lo que está ocurriendo en los últimos días en Atacama. Es que es terrible. 30.000 alumnos me hablan a mí de que sin clase, y nadie asume la responsabilidad real del tema, más aún cuando, de acuerdo a las informaciones, este tema, más que técnico, se ha transformado en un tema político en Atacama. Sí, lo que yo creo que es importante mencionar es que efectivamente, y a través de lo que uno logra recabar como información, incluso en los pasillos, en la Cámara de Diputados, en el Congreso, es que aquí hay una disputa política y de parlamentarios que son oficialistas. Claro, sí, entre ellos. Entre ellos son parlamentarios de gobierno que tienen una disputa principalmente por cuotas de poder en Atacama, en la región, y que ha impedido que el Ministerio de Educación pueda intervenir para resolver el conflicto. ¿Pero ha querido el Ministerio intervenir realmente? Ha tenido la voluntad. El problema es que como no hay acuerdo entre los parlamentarios, y ahí hay senadores, senadoras, senadora, ¿cierto? Exministra de Educación, ex candidata a la presidencia, además, y que tiene un grave conflicto con otros parlamentarios, con otros diputados que se acusan cruzadamente, ¿cierto? Con respecto a que algunos han propiciado despidos, otros han propiciado contrataciones. Entonces aquí la disputa de poder político finalmente termina impidiendo que se intervenga, que se pueda resolver un conflicto que tiene hace más de un mes, tal como tú recién señalabas, Jaime, a más de 30.000 alumnos sin clases. ¿Este gobierno no era el que iba a cambiar la forma de hacer política? Pero hoy día lamentablemente, vemos que se han agudizado y que la elección fue bien aprendida en términos de intervenir políticamente en los diferentes estamentos e impedir un buen desarrollo, en este caso de la educación de los jóvenes. Así es, y yo creo que lo más complejo es que hoy día falta una voluntad decidida
El año pasado, como yo les contaba, cuando le pedimos al ministro Marco Ávila que se suspendiera la implementación de los SLEP, rápidamente tomaron una decisión, ¿cierto? Evaluada evidentemente junto al presidente Gabriel Boric, y tras el anuncio que él hizo en su cuenta pública del año pasado, se suspendió por un año la instalación del resto de los SLEP en nuestro país. ¿Va a tener que renovarla? Hoy día le estamos pidiendo exactamente lo mismo, pero el gobierno no tiene la voluntad. Lo que ellos no han señalado es que en una primera etapa lo que tienen es retrasar el proceso para que no se instalen todos los SLEP que inicialmente estaban considerados. Sí. Entonces se aplaza la instalación y también se determina que se instalen menos servicios locales de educación pública que los que estaban inicialmente considerados. Lo que nosotros creemos frente a la situación crítica que estamos viviendo, y además es una situación que coincide con la opinión de transversalmente todos los diputados y diputadas de la Comisión de Educación. Todos tenemos el mismo diagnóstico y todos creemos lo mismo, pero no hay voluntad del gobierno para, en definitiva, suspender definitivamente la instalación de los SLEP a nivel nacional, hasta que no hayamos resuelto, porque lo que se necesita hacer es modificar la ley. Hay una nueva ley para modificar lo que hoy día tenemos, que está en el Senado. No ha avanzado y está entrampada, pero lo que hemos conversado con el ministro Nicolás Cataldo, con el ministro de Educación, es que no es suficiente lo que contiene esa ley para poder profundamente llevar a cabo los cambios necesarios que permitan resolver hoy día los problemas más importantes que tenemos de gestión de los servicios locales de educación pública. Entonces, lo que tiene que hacer urgente el gobierno es suspender la instalación de los SLEP, sacar la ley que está en el Senado, que le incorporemos nuevamente todas las modificaciones necesarias para que realmente queden los SLEP habilitados desde el punto de vista financiero, jurídico y administrativo, cuya gestión tenga por objetivo resolver los problemas graves que hoy día tienen de infraestructura, de implementación, de insumos, de pago oportuno de remuneraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ojalá que el tema de educación se termine pronto, así como me están anunciando ahí también. Ya, pero yo voy en tema también de contingencia. Renunciaron en la región de O'Higgins 3 core para ir de candidato a alcalde. Así es. Yamil Etit en Santa Cruz. El señor Edison Toro para San Vicente y Juan Pablo Díaz Burgos para Graneros. En el gobierno hubo 2 renuncias. La Seremi del Trabajo, Doris Rodríguez, para Chimbarongo, y el delegado presidencial provincial de Cardenal Caro para presentarse como candidato en Santa Cruz. Así es. Yo pensé que iban a hacer más, no sé si usted tenía la misma impresión, porque aquí en San Fernando se mandaron una respirada profunda. Miren, yo creo que siempre en las fechas previas al vencimiento de los plazos para la renuncia de aquellos que quieren enfrentar en el futuro desafíos electorales, se especula mucho, ¿cierto? Se ventilan muchas posibilidades. Había un caso que se especuló desde que asumió la seremía. Exactamente. Y aquí en San Fernando, claro, ¿cierto? Sí. Pero yo creo que más allá de eso, siempre se da la lógica de aquellos que ya develadamente señalan una intención de ser candidato. Uno asume con mayor claridad la posibilidad que efectivamente puedan renunciar a sus cargos para, ¿cierto?, un año después ser candidato. Yo le deseo a todos ellos mucho éxito, que les vaya muy bien en el desafío que van a enfrentar. No es fácil, es cierto, estar un año antes fuera del ruedo y del círculo, porque además hay que mantenerse vigente, desarrollando un trabajo territorial y efectivo, una inversión extra a tu gasto habitual. Exactamente, eso es tremendamente importante. Y creo yo que además le coloca una cuota importante de sabor a las elecciones que ya vamos a tener en octubre del próximo año. Recordemos que vamos a tener elecciones de gobiernos regionales, donde vamos a elegir gobernadores y consejeros regionales. Vamos a tener también elecciones municipales, donde vamos a elegir alcaldes y
concejales. Tenemos 4 elección, votos. exactamente, vamos a tener 4 papeletas, elección doble, insisto, gobiernos regionales y municipales, que van a ser muy entretenido el escenario, y además, indudablemente también se toma la agenda pública. Por eso nosotros creemos que al gobierno se le agota el tiempo. Claro, porque... ¿Sabe por qué se le agota el tiempo, Jaime? Mira, hemos tenido problemas muy complejos y graves en seguridad pública. Sí. Tenemos hoy día problemas graves y complejos en salud, con las listas de espera. Más de 2.600.000 personas. Un 80% aumentó en los últimos meses. Más de 2.600.000 personas que están en las listas de espera. Tenemos problemas graves en educación. No hemos avanzado en nada en el compromiso de las 260.000 viviendas para los 4 años de gestión del presidente. Hoy día el gobierno le ha retirado la urgencia al proyecto de ley de reforma de pensiones, razón por la cual nosotros inmediatamente le dijimos, ok, pero que, el gobierno es que tiene que retirar, Salvo Eduardo. ¿Quién salvó la venta de bonos? La compra de deuda del gobierno la semana pasada, la AFP. Porque en el extranjero no le creen al gobierno, porque además es súper malo endeudarse con lo que está haciendo el gobierno. Hoy día están lanzando otro bono, ¿verdad? Por 2.100 millones, porque no tienen dinero para cerrar el año. Entonces, se va contra la AFP. ¿Quién lo salvó la semana pasada? La AFP. O sea, así es. Y hay que considerar otro elemento muy importante. Si hay un elemento que otorga inseguridad frente a la inversión en el país, ¿sí?, es la incerteza constitucional. Bueno, dijo la ministra Vallejo, candidata a la presidencia de la República. Así es. El vecino me va a llamar. Sí. Pero puede entender la presidencia. Sí. ¿Acaso se entendió el sentido, cierto? Claro, sí. Claro. Pero que no va a haber un nuevo llamado por este gobierno. ¿Un nuevo llamado? Si se rechaza este proceso constituyente, ellos no van a motivar el gobierno. Claro. ¿Y los partidos políticos que componen el gobierno? Los parlamentarios del Partido Comunista estarán de acuerdo, del Frente Amplio estarán de acuerdo con lo que dice la ministra. Yo se lo preguntaría, porque normalmente el gobierno, lo que le ha pasado en más de alguna oportunidad es que lleva al Congreso una agenda legislativa, presenta proyectos de ley y sus propios parlamentarios oficialistas del Partido Comunista y del Frente Amplio se los votan en contra. Entonces yo no sé si efectivamente lo que dice hoy día la ministra vocera tenga relación directamente con lo que están pensando, por lo menos, ¿cierto?, los líderes políticos de su propio sector y que también son parte del gobierno. ¿Usted se alinea con su partido en términos de apoyar este proceso constituyente? Más allá que alinearme con el partido, ¿sí?, yo tengo una convicción personal. Ya. Nosotros necesitamos una nueva y buena constitución para el país que nos permita proyectar a Chile, a nuestra sociedad y a nuestra familia en los próximos 30 o 40 años. Es absolutamente necesaria dejar la constitución que hoy día tenemos como parte de lo que fue el desarrollo, el crecimiento y de cómo Chile fue avanzando en los últimos años. Pero esa constitución ha sido motivo de discusión política permanente e incluso para agitar a la ciudadanía frente al no cumplimiento de los políticos, exacto, ¿cierto?, de las necesidades más urgentes que hoy día tenemos en nuestra sociedad. Importante dar vuelta la página, y esa constitución cumplió su objetivo, cumplió su proceso y ya cumplió en el tiempo que era necesario tenerla. Para enfrentar los desafíos del futuro para Chile, nada más importante que tener certeza constitucional, el marco regulatorio, las reglas claras del juego, para que si queremos apostar a un desarrollo sostenido en el futuro, necesitamos que vuelvan los inversionistas, claro, que se desarrollen proyectos importantes en nuestro país y que le abran la oportunidad, no solamente pensando en el crecimiento económico. La economía al interior de un país es una cadena virtuosa, absoluta, porque muchos de los emprendimientos que hoy día tenemos, muchas de las pymes, que además son, porque alguien te dice, no, que estos gallos están pensando solamente en el empleo y por eso quieren que vuelva la inversión. Y les quiero decir algo. Es que cuidado, si el empleo lo generan las pymes. Y el empleo le genera a esa persona que puede pensar negativamente, le genera a usted su bienestar. Así es, pero además, digámoslo, si las pymes son las que generan entre el 70 y 80% del empleo en nuestro país, las grandes inversiones tienen que ver cómo, ¿cierto?, los recursos que se ingresan para desarrollar proyectos de gran envergadura permiten que la cadena económica virtuosa
pueda mover al país entero. Tenemos actividades económicas muy deprimidas, como por ejemplo, yo he tenido oportunidad de conversar al interior de nuestro distrito, por las características de nuestro territorio. Por ejemplo, el turismo está pasando por un momento muy duro. Y no hay grande apoyo, a pesar de que yo tuve una conversación ayer con el Ceremi de Economía. No, ¿estamos haciendo o estamos trabajando? Qué distinto. Así es. Hacer a trabajarlo. Y ayer me habló de una ley de Cernac como que está aprobada y recién está en conversación. Ya, nos pilló el tiempo, nos tenemos que ir. Yo quería preguntarle por Sinovac, pero por otra vacuna. que esté muy bien. Igualmente, tío Jaime. Muchas gracias. Que esté muy bien. De aquí nos vamos al Espacio Claustro junto a Javiera Contador. Gracias. Hasta el lunes, porque mañana se descansa. Que le vaya muy bien. Hasta aquí el diálogo que aporta, en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados, para que quedes al día de la contingencia política. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación Prime. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.